Hola, hola, ¿cómo estamos? Arrancamos a las 9:45 en punto. Hoy no nos va a acompañar nuestro querido San Rodolfo de Guayaquil, Virgen, Mártir y Confesor, pero vamos a tener una versión extendida de Ecoverde porque hay muchísimas noticias que nos interesan. Y vamos a arrancar con una que tiene algunos de mis grupos de WhatsApp alborotados. La noticia del tema de que no se va a poder exportar nuestro querido recurso del cangrejo. Sí, así es, ese cangrejo que vemos en cangrejadas y que estamos conscientes que muchos respetamos la veda de este recurso. Lamentablemente, después del informe que se da, se prohíbe la exportación. Esta noticia llega a través del portal de El Universo. Ecuador no exportará cangrejos por 6 años. Ecuador exporta más concha que cangrejo. Alrededor del 2023 le ganó la exportación de concha prieta al cangrejo por el mercado de Hong Kong. Y debemos recordar que los cangrejos salen desde Naranjal, desde Balao, sobre todo los que son para exportación, en donde el atado llega a costar en Estados Unidos alrededor de 50 y 75 dólares, el atado de 14 unidades de cangrejo. Y bueno, voy a hablar un poco más desde la experiencia criolla, pues soy una fiel consumidora del recurso cangrejo rojo, respetando por supuesto las vedas, pero yo sí he notado que en los últimos años ya no encontramos esas patas gordas como las encontrábamos antes. Realmente hay una reducción en el tamaño de las patas de lo que pues yo recuerdo a los 15, 16 años, y tengo 38, haber comido realmente una pata gorda de verdad. Entonces, un poco sí nos íbamos dando cuenta que este recurso estaba siendo explotado de una manera insostenible, a pesar de que somos muy disciplinados en el tema de las vedas. Y les recuerdo que hay varios tipos de veda. Hay veda por reproducción y veda por muda, que quiere decir que cambia su exoesqueleto, digámoslo así. Pero en este caso, el último informe, que ya lo vamos a analizar un poco, he estado tratando de buscar el informe original, aún no lo he encontrado, pero prometo tenérselos para el próximo martes. Habla también de un exceso de pesca, que se conoce como sobrepesca, y esto quiere decir que no hemos sido muy disciplinados en respetar la veda y su proceso de reproducción, pero también hay que pensar en cuánto ecosistema está perdiendo a pasos acelerados al dejarle el espacio a las camaroneras. Entonces, un poco debemos entender que en el espacio del manglar se escoge si ese espacio sirve para la producción de cangrejo o sirve para la producción de camarón. Hay muchas camaroneras que piensan en esto y mantienen muchas áreas de manglar a pesar de que pudieran de alguna manera usufructar de ella, y recordemos que la tala de manglar está prohibida. Sin embargo, dentro de las concesiones camaroneras se cruza con muchísimas áreas de manglar. Y no hablemos, por supuesto, de las camaroneras ilegales que se asientan en zonas protegidas, como aquella que podemos ver a través del mapa de Google Maps, que está ya dentro del manglar del sector de la Vía La Costa. Entonces, es necesario entender que parte de esta presión también viene por el cambio del uso de suelo. Voy a leer datos específicos de la noticia a través de la resolución 013-2025, que fue emitida este miércoles y entrará en vigencia el 28 de octubre del 2025. La prohibición abarca las exportaciones de cangrejo bajo cualquier régimen, incluidos los regímenes de excepción. Esta parte es interesante porque incluye todas las presentaciones: congelados, vivos, frescos, refrigerados, preparados o conservados, es decir, también el cangrejo en lata, que normalmente viene a ser un recurso que se puede utilizar fuera de la veda porque pues su propia elaboración permite que duren y que se mantengan incluso durante el periodo de la veda. En el año 2031, el Comité de Comercio Exterior podrá suspender o prorrogar la medida en base a informes técnicos. Cada 2 años, el viceministro de Acuacultura y Pesca, en coordinación con el Instituto Público de Investigación de Acuacultura y Pesca, IPIAP, deberá presentar un informe que indique el estado de las poblaciones de esta especie. Esto habla obviamente de los controles que se van a tener en la aduana y te dan los números de las partidas, pero dentro del informe técnico y por qué este recurso va a entrar a esta prohibición, se habla de que desde julio se puso esta prohibición en vista de que el cangrejo rojo de manglar, cuya especie o nombre científico es Ucides occidentalis, muestra señales claras tanto de sobrepesca por crecimiento del incremento del esfuerzo como por reducción de su hábitat. Y aquí es cuando hablamos obviamente de lo que podemos hacer como consumidores de este recurso. Es por supuesto la parte primordial y lo más lógico
es respetar la veda, pero también viene un poco de educarnos cómo funciona este proceso y qué tan vulnerables son las poblaciones de nuestros costeños que viven justamente de la recolección del recurso cangrejo rojo y concha prieta. Debemos recordar que tanto la concha prieta como el cangrejo no se crían, sino que se cosechan de la naturaleza, se recolectan. Los recursos pesqueros necesitan una veda porque los seres humanos no sembramos estos recursos, sino que los cosechamos o los recolectamos. Sí podemos esperar el ciclo necesario para que se reproduzcan y podemos también cazar a la especie que no es la que lleva la reproducción a cargo. En el caso del cangrejo rojo, hay un desbalance también en el tema de los sexos porque hay una mayor población de hembras porque lo que normalmente se recolecta es el macho. Entonces necesitamos estudiar a profundidad cuál es el impacto de la recolección y si tal vez haya que cambiar el tipo de veda a uno que pues de alguna manera deje más machos dentro del ecosistema para que se puedan reproducir. Esto es importante porque el cangrejo rojo y la concha prieta son el único medio de supervivencia para muchas poblaciones vulnerables, sobre todo en el Golfo de Guayaquil, que hoy se enfrentan directamente y de frente contra la mafia internacional. Recordemos que una de las primeras líneas de defensa contra la mafia internacional es la economía sana. En el momento en el que nosotros dejemos sin el acceso a estos recursos, a estas poblaciones vulnerables, prácticamente los estaríamos sentenciando a no tener otro recurso que no sea pues la economía ilegal. Esta noticia la pueden encontrar en El Universo el día de hoy. El título es, perdón, disculpen un ratito, se trabó el teléfono. El título de la noticia es Ecuador no exportará cangrejos por 6 años y por supuesto nos jala las orejas, recordemos el caso de la Spondylus, nuestra famosísima concha, parte crucial de la cultura, de las culturas costeñas, de las cuales vamos a hablar un poco más adelante en el programa, y que pues está en veda permanente por haber sido mal utilizado y se encuentra pues fuera del alcance de que podamos utilizarlo como un recurso pesquero por su mal manejo. Esperemos que esto no nos vuelva a pasar con ningún otro recurso pesquero. En otras noticias, bueno, vamos a hablar un poquito de los eventos al final también. Desde hoy, desde el día de ayer, hoy y mañana, se está desarrollando justamente el Congreso por los Manglares en la ciudad de Guayaquil. Esto se está realizando en la Universidad del Pacífico, cuenta con expositores tanto nacionales como internacionales. De estos congresos suelen salir grandes ideas. Mañana es el último día y estoy segura que el tema de los cangrejos va a ser un tema importantísimo que se va a tocar. Felicitamos a la academia que deja estos espacios justamente para la ciencia y para poder aportar con soluciones en el tema. Les repito, el Congreso Internacional de Manglares se está gestando en estos días en la Universidad del Pacífico. Y este fin de semana, este sábado 25, tenemos una minga de mingas por el mar, pero que también está siendo organizada junto con los de La Movida Verde. Este 25 de octubre a las 9 de la mañana en el Parque Lineal de la Kennedy. Esta minga, a diferencia de muchas que hacen mingas por el mar, no es en la playa, es en la ciudad. Creo que como guayaquileños no somos ajenos a, lamentablemente, la falta de educación que hay desde los conductores y cómo se va dejando este rastro de basura a lo largo de las carreteras y de las calles en nuestras pocas zonas verdes o zonas públicas que tenemos. Dentro de los redondeles de la Vía La Costa y en las bajadas de la perimetral podemos observar la línea de basura que van dejando conductores y también, bueno, pues personas que son transportadas en carro, porque no solamente son los conductores, que van dejando este hilo de basura. Así que los invito este sábado 25 a las 9 de la mañana en el Parque Lineal de la Kennedy, donde también, pues por supuesto, estarán haciendo minga por el manglar, porque ahí también hay algo de mangle que debemos cuidar. Esto con los eventos que tendremos durante esta semana y una noticia que realmente nos alegra el corazón como guayaquileños y le han dado un espacio muy chiquito en la página 20 del Universo de hoy jueves 23 de octubre, es que el colectivo de Vía La Costa solicita declarar a Cerro Azul como área protegida. Esta es una lucha que desde hace más de 25 años de la Vía La Costa, entendiendo que Cerro Blanco es el último refugio que le queda a este ecosistema maravilloso, biodiverso y en peligro crítico de extinción, que es nuestro bosque seco tropical, que realmente de seco no tiene mucho. Si en estos momentos tienen la oportunidad de ir a Cerro Azul o Cerro Blanco, se darán cuenta que hay grutas de aguas, de fuentes subterráneas que alimentan este ecosistema a lo largo de los 6 meses que no hay lluvia. El colectivo Vía La Costa Progresa, que reúne cooperativas y urbanizaciones del sector, dice El Universo, presentó una petición ciudadana para
la protección de Cerro Azul y para que se llegue a su declaratoria como área protegida. Recordemos que en el sector de Cerro Azul es el que está al lado del sector de Cerro Blanco y contiene especies endémicas y en peligro crítico de extinción. Es la casa del papagayo de Guayaquil, en peligro crítico de extinción porque solo puede anidar en los árboles de pijíos que prácticamente ya no existen dentro de la zona urbana de Guayaquil. Es un territorio compartido de nuestros monos aulladores, de nuestros monos ardillas, de nuestro mono capuchino, y necesitamos también que sea parte conectora entre Cerro Blanco y Prosperina. Es para mí un logro que la ciudadanía de Guayaquil haya podido realmente llevar esto a las autoridades correspondientes. El colectivo señaló, dice El Universo, que es de vital importancia declarar Cerro Azul como área protegida, hacer un bosque seco tropical y zona estratégica como corredor ecológico, ya que enlaza Cerro Blanco con Prosperina, lo que les comentaba. En el documento que se presentó se recalca que significaría empujar a estas especies a un paso más cerca a la desaparición y a la extinción si se permite la degradación de este ecosistema. Se mencionó a la ministra de Ambiente esta declaratoria permitiría establecer medidas de manejo y protección fundamentadas en criterios científicos. Recordemos que ya ha habido levantamiento científico de la biodiversidad de este ecosistema a través de varias fundaciones, incluyendo JAPU y Keeping Science, quienes a través de cámaras trampa nos traen estas imágenes tan graciosas que nos alegra un poco la vida dentro del X, que se ha convertido realmente en casi una perrera municipal de los 90, en los cuales podemos ver a nuestros pequeños mapaches o osito lavador, podemos ver también a nuestros yaguarundis, otros tipos de felinos como los jaguares o pumas que aún continuamos buscando, y buscamos esta conexión como ciudad que se ha perdido entre el cerro y el manglar, ya que esta conexión es necesaria para mantener a nuestras especies sanas y sobre todo conservar un ecosistema que está en peligro crítico de extinción. Guayaquil podría pedir fondos internacionales si gestiona de manera correcta no solamente el hecho a través de la Unión Internacional de la Conservación para la Naturaleza que contiene la ciudad, un ecosistema en peligro crítico de extinción y endémico a nivel mundial. Recordemos que el bosque tropical, dentro de todos los bosques del planeta, es el bosque que en mayor peligro de extinción se encuentra. Y dentro de ellos, el bosque seco tropical de Latinoamérica está en primer lugar. Tenemos varios exhortos, no solamente de Parlamento Andino, sino también llamados de atención de organismos internacionales a los que Ecuador es suscrito, lo cual le permitiría a Guayaquil no solamente proteger Cerro Azul, sino también obtener los fondos para que este sea un ecosistema que sea utilizado de manera sostenible por la ciudadanía. No somos ajenos que Guayaquil le debe mucho al tema de áreas verdes y áreas públicas que sean seguras para nuestros niños, que sean parte de una ciudadanía saludable. Y pues es un paso grande lo que se ha logrado aquí. Iván Falcones, dice El Universo, que también forma parte del colectivo, expresó que mientras se tramita la petición, desde el gobierno se debería dar paso a otras acciones. Citó que se realicen un inventario técnico de biodiversidad y una valoración de los servicios ecosistémicos. Se podrían implementar medidas provisionales de protección mientras se tramita la declaratoria. Entendamos que esto no es retroactivo para aquellas concesiones mineras que se encuentran ubicadas dentro de la zona de Cerro Azul. No sería retroactivo, pero sí tendrían que pensar ya en la correcta ejecución de la ley que habla de la restauración en esos ecosistemas sensibles luego de que ya se ha dado una concesión. Es decir, luego de la minería no podrían construir urbanizaciones, sino que se verían obligados a restituir, restaurar el bosque seco tropical, lo cual a nivel de costos incrementa muchísimo esta acción de hacer minería en un ecosistema en peligro crítico de extinción, y son los tipos de controles o contrapesos que se tiene que tener. El hecho de tener derechos de la naturaleza dentro de nuestra Constitución todavía no ha podido darnos mecanismos prácticos para poder proteger el bosque seco tropical, y es realmente lo que se busca, cómo poner en práctica, qué mecanismos legalmente hablando se pueden poner en marcha para que estas concesiones mineras, una vez que se retiren de Cerro Azul al quedar como área protegida, tengan la obligación de restaurar, lo cual incrementa los costos, y entonces la actividad dentro de estas áreas protegidas no sería tan lucrativo como es. Recordemos el ejemplo de la mina o la minería ilegal, que se convierte pues en la minera, sobre todo la de Buenos Aires, más lucrativa del mundo por ser ilegal, porque al no pagar pues ni impuestos, ni sueldos, ni todos los requisitos ambientales que tiene que tener, se convierte en algo increíblemente lucrativo, pero ilegal. Así que felicitaciones a la Vía La Costa, y nos vamos al primer corte y ya regresamos con nuestro invitado. Nos vemos.
Y ahora sí, seguimos aquí en las redes sociales. Les cuento que para hoy tengo un invitado de lujo, bueno, algunos invitados de lujo, y vamos a hablar alrededor del tema, pero no solamente, de este estudio que se realizó hace poco alrededor de los manglares en la zona entre Guayaquil y San Borondón, y hablamos de la biodiversidad que tienen los murciélagos. Y tal vez a algunos de ustedes no les pueda caer en gracia, nuestros queridos amigos mamíferos con alas, los murciélagos, pero hoy vamos a romper muchos mitos sobre estos animales, empezando por este mito de que transmiten rabia o que son una plaga. Es una especie específica la que puede transmitir la rabia, y si bien es la más común, en países como Ecuador, donde tenemos una altísima biodiversidad, no es la única especie y sobre todo no es la más importante a cuidar. Muchas otras especies de murciélagos, vamos a conocerlo en el transcurso del programa, son frutívoros, es decir, comen frutas, son insectívoros, comen insectos, polinizan durante la noche, especies que solo florecen durante la noche, es decir, a falta de murciélagos no habría otro polinizador, exceptuando las polillas, que pudieran de noche polinizar estas plantas. La gran mayoría de ellos es desconocido, digamos así, para la población de a pie, pero hay grandes esfuerzos científicos, tanto nacionales como internacionales, para descubrir un poco más la vida de estos mamíferos voladores, de los cuales también somos dependientes, porque sin ellos pues no habría la parte de la polinización nocturna. Pero no es el único tema del que vamos a hablar, ya que este estudio fue realizado en los manglares, y pues las noticias de hoy nos llevan a movernos alrededor del manglar, tanto por el congreso que se está dictando en la Universidad del Pacífico en estos días, como la noticia de que Ecuador ya no va a poder exportar el cangrejo rojo, y por supuesto que este recurso pesquero está entrando dentro de los límites de la sostenibilidad que tenemos, y pues imaginémonos Guayaquil sin monos o Guayaquil sin cangrejos. A eso es a lo que realmente nos enfrentamos como ciudad cuando perdemos los ecosistemas que nos han visto desarrollarnos, que son el por qué Guayaquil está en donde está. El hecho de que Guayaquil se haya gestado como la gran ciudad que es y el puerto principal es justamente por la geografía y todos estos activos ambientales que tenemos como ciudad. Ser la entrada más grande del Pacífico Sur, contar con una delta como el del río Guayas, paralelo a un brazo de mar como el Estero Salado, y esto junto a cerros que proporcionaron en su momento incluso toda la madera con la que se reconstruyó Guayaquil luego de los incendios y de los ataques de los piratas, habla de que en nuestra identidad están estos animales y estos recursos intrínsecamente. Entonces, les dejo un poco esta pregunta, ¿no? ¿Qué sería Guayaquil sin monos? ¿Qué sería Guayaquil sin cangrejos? Realmente es mucho más profundo de lo que creemos, esta conexión innata que tenemos con nuestros recursos. Pregunto por acá si ya entraron nuestras víctimas, ¿ya están aquí? Ya, perfecto. Bueno, hoy vamos a conversar sobre este estudio que han hecho en el manglar, sobre todo en la zona, si mal no recuerdo, de Parque Histórico de Guayaquil, que recordemos que contiene muchísimas de las especies de manglares que tenemos en la ciudad. Y bueno, también quería contestar una pregunta que hemos estado viendo en redes sociales últimamente: ¿qué está pasando con algunos manglares que se están muriendo dentro de la zona urbana de Guayaquil? Y pues hemos determinado que hay un desequilibrio con una especie específica de una polilla, esta polilla blanca que hemos visto algunas noches aparecer de manera excesiva, casi como los grillos antes. Aparentemente hay una teoría de que estas polillas estarían consumiendo en exceso la savia de los árboles del manglar, lo cual vendría a tener un impacto sobre algunos especímenes, que son los que estamos viendo que se están muriendo cerca de las zonas. Tenemos algunos reportes sobre el parque, alrededor del Parque Lineal, si mal no recuerdo, y otra por la zona de el parque de, de la zona del Ecotec, si mal no recuerdo. Pero es normal, estos desequilibrios suelen suceder justamente porque no hay un depredador que se pueda comer a esta especie, y pues tienen impactos en nuestra flora y en nuestra fauna. Recordemos lo que sucedió con la ciudad de Guayaquil en términos de lo que fue la cochinilla. La cochinilla eliminó casi el 80% de los árboles de samanes de Guayaquil, árboles que tenían decenas de años, a falta de un controlador natural, que en el ejemplo de Guayaquil eran las mariquitas. El gasto público que se invirtió para salvar estas especies y que fue pues lamentablemente inútil, no quiere decir que no se debió hacer, sino que lamentablemente no funcionó, por si acaso, nos deja una señal o una lección bastante grande, que es que si Guayaquil conserva estos conectores como los que está proponiendo justamente el colectivo de la Vía La Costa, para tener estos conectores que de alguna manera transporten estas especies hacia las zonas urbanas, donde nuestro arbolado se va a enfrentar no solamente a estas plagas, sino a muchas más
por el tema del cambio climático, habla justamente de los beneficios de los servicios ecosistémicos que como ciudadanos no tenemos que pagar mientras estos sistemas funcionen bien. Y estos sistemas, para funcionar bien, lo único que necesitan es que como ciudadanos entendamos sus ciclos y no los interrumpamos. Mientras podamos mantener estos ciclos sanos, nosotros no deberíamos o no necesitaríamos invertir en realmente mantener estos servicios en una ciudad pues que necesita a gritos los servicios ecosistémicos, porque realmente podrían costar una factura muchísimo más alta en términos de salud. Vamos a la página 21 del Universo. Vamos a hacer la cuenta de los incendios forestales que han afectado a 8.475.98 hectáreas de cobertura vegetal en lo que va solo del 2025. Recordemos que este año hemos tenido un menor incremento de los incendios forestales comparado a lo que fue el año pasado, pero los incendios siguen afectando a los ecosistemas, dice el Universo, en menor medida que el 2024. Un reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo con corte al 17 de octubre pasado, desde el 1 de enero del 2025 se han reportado 1.412 incendios forestales en 20 provincias, lo que han ocasionado la pérdida de 8.475.98 hectáreas. La provincia más afectada es Imbabura, con 2.996 hectáreas quemadas, y le sigue Guayas con 989 y Loja con 978. Así, la cantidad de incendios forestales y la extensión de territorio afectado es menor que el 2024, donde se registraron fuertes incendios en Pichincha y Loja, entre otras provincias, pero por supuesto sigue siendo una afectación importante. Vinicio Carrión, docente de la carrera de Gestión de Riesgos y Desastres de la Universidad Técnica Particular de Loja, plantea que es primero y es necesario entender que la ecología del fuego tiene una ciencia que estudia el uso que los humanos le han dado históricamente al tema, así como que los ecosistemas están adaptados al fuego de forma periódica. Listo, regresamos del corte, ya estamos aquí, hemos conversado. Recordemos que pueden seguir esta entrevista en nuestras redes sociales como @RTP Ecuador, estamos en YouTube y estamos conversando un poco del tema de los incendios forestales, que si bien son menos que los del año pasado, recordemos que en 2024 tuvimos una tanda infernal, por decir lo mínimo, de incendios forestales. Este año pues no es menor la pérdida y han afectado a 8.475.98 hectáreas según la página 21 de El Universo. Y esto nos habla un poco del tema de la resiliencia, que es una palabra que utilizamos mucho o se escucha mucho en términos de psicología o de actitudes de tema humano, pero en realidad la resiliencia habla de qué tan rápido un ecosistema se puede recuperar luego de un siniestro o de una catástrofe ambiental. Hay ciertos ecosistemas que son proclives a los incendios forestales y que incluso los necesitan periódicamente para poder hacer algo parecido a lo que sería un reset en el orden de las especies. Y para ponerlo en un ejemplo más sencillo, hay ciertos tipos de bosques que requieren o necesitan naturalmente en cierto periodo de tiempo un incendio forestal. ¿Para qué? Para que aquellas especies que han estado posicionadas como las especies tope, y hablando de los árboles, pues recordemos que dentro de los bosques los árboles compiten por el sol y compiten por nutrientes. Este bosque maduro que uno ve que se quema y que luego de un incendio forestal otras especies empiezan a tomar el puesto de la sucesión, es algo que dentro de la naturaleza se conoce como un procedimiento natural en ciertos ecosistemas. Y hay algunos ecosistemas que tienen una mayor resiliencia. Por ejemplo, en el caso de las pampas o de las sabanas, un incendio forestal que quema todas estas gramíneas, o para ponerlo en un lenguaje más sencillo, tipo césped, será muy fácil que se recupere luego de este incendio forestal. Luego del incendio forestal se quema la parte de la vegetación que tiene carbono, pero en este ecosistema casi todos los nutrientes se encuentran en el suelo. Es decir, la parte de arriba o lo vegetal es pequeño, es poco, contiene poco carbono, por así decirlo, y en el momento en que se quema, toma poco tiempo que se recupere y regresa a estar exactamente igual que como estaba antes del incendio. Ese no es el caso de los bosques en el trópico y peor aún de los bosques de altura. Porque los bosques que están en altura, al tener menos oxígeno disponible, crecen a un ratio mucho más lento que los bosques de las zonas bajas, llámese de la costa del país. Es decir, cuando hay incendios forestales en los bosques de los Andes, el tiempo que le toma a estos ecosistemas regresar al punto donde estuvo antes del incendio, toma muchísimo más tiempo y es mucho más lento. No hablemos de años, podemos hablar incluso de decenios.
Esto de aquí obliga a que haya una participación activa dentro de los conservadores para poder recuperar estos ecosistemas. Otros ecosistemas, como los bosques tropicales, tienen un mayor alto de resiliencia, pero no quiere decir que no son afectados, y sobre todo estos incendios exacerbados y que vienen en un menor plazo y más seguidos, también son en parte culpa del cambio climático y de la deforestación. Recordemos que Ecuador es un país que tiene una huella de carbono pequeña comparada con el resto de países del mundo. Sin embargo, nuestro mayor aporte en términos de la huella de carbono es la deforestación. Ecuador pierde a pasos acelerados su bosque, y este bosque es lo que incrementa la huella de carbono que tiene Ecuador como un país que realmente no consume una gran cantidad de combustibles fósiles al ser un país pequeño y en vías de desarrollo. Sin embargo, nuestra principal carta de lucha o de defensa contra el cambio climático, y que es importante y principal porque defienda nuestras comunidades, es controlar la deforestación. Y cuando hablamos de controlar la deforestación, hablamos de controlar la deforestación de absolutamente todo. En cada uno de los ecosistemas que yo les voy a nombrar hay poblaciones vulnerables que dependen directamente de estos recursos. Hablemos del manglar, lo que acabamos de hablar. La dependencia que tienen poblaciones vulnerables costeñas a vivir del recurso del cangrejo rojo, de la concha prieta y de otros recursos que propone el manglar. Hablemos del bosque seco tropical, de la dependencia de nuestras tribus étnicas costeñas, como la huancavilca o la manteño, que dependen directamente del bosque seco tropical. E igualmente en el bosque andino y en el bosque amazónico. Me van a confirmar si tenemos a nuestros chicos. Si todavía no, voy a entrar. ¿Sí? ¿Sí tenemos? Perfecto, listo. Sí, porque vamos a conversar sobre este estudio que se realizó hace algunos días, que nos va a abrir la perspectiva sobre unos animales, mamíferos voladores, que lamentablemente han tenido una mala fama y que se viene justamente la época donde todos abordamos nuestras casas con ellos, pero tienen una muy mala fama y han sido confundidos muchas veces con plagas. Y hablo de los murciélagos. Los murciélagos son mamíferos voladores que no solamente son necesarios por el tema de la polinización nocturna, es decir, son pocos los polinizadores nocturnos y dentro de ellos están los murciélagos, sino que lamentablemente se ha creado un imaginario en torno a ellos, en el cual creemos que hay pocas especies de murciélago y que todos pueden transmitir rabia y que son una plaga que debemos erradicar. La realidad no es así. Hay muchísimos murciélagos que se alimentan de frutas, se conocen como frutívoros, de insectos, que se conocen como insectívoros. Son polinizadores muy importantes y si bien sí hay murciélagos que consumen sangre, son pocos, y si bien si hay un riesgo de contaminación o de contagio de rabia, es una especie específica, una sola, la que puede transmitir la rabia, hablando del sector costa, ¿no? Ya en la Amazonía cambia un poco la situación por los llamados vampiros, que son murciélagos de mayor tamaño, que definitivamente también pueden de alguna manera transmitir la rabia, pero la realidad es que queremos romper todos estos paradigmas y comentarles un poco el rol importantísimo a nivel ecosistémico que tienen nuestros queridos murciélagos y un poco una guía rápida de cómo identificar cuáles son aquellos que pueden representar un riesgo por el tema de la rabia, que les repito, son minoría, y cuáles realmente son nuestros aliados y realmente parte importantísima, son controladores de plagas. Y todo esto ya nos lo va a contar nuestro querido Benjamín Navas, quien ya lo tenemos aquí en estudio. Benja, bienvenido, ¿cómo vamos? Bueno, un gusto nuevamente estar por acá, Andrea, y sobre todo hablando de algo que a veces no es tan común de conversar, ¿no? Sobre los murciélagos. Pero yo creo que el tema está perfecto para Halloween. Sí, bueno, en realidad sí, comúnmente uno podría decir tal vez está relacionado. A veces en Halloween los murciélagos son una característica común, decorativo de esta festividad, pero en realidad coincidentemente en octubre sí hay un remarque de la conservación de murciélagos a nivel internacional. Increíble. Octubre se considera el mes de los murciélagos. Me parece maravilloso. Y el 1 de octubre es el Día Mundial de los Murciélagos. Entonces, creo que, bueno, más allá de la confluencia de estos eventos, de estas coincidencias o no, justamente nosotros como investigadores y creo que inclusive como ciudadanía debemos como hacer honor a estas especies que a veces son algo invisibilizadas. Así es, o sobre todo tienen una mala fama terrible, ¿no? Que lo contaba un poquito antes de que llegues, y vamos cortando, vamos a ser más directos, vamos cortando un poco todos estos paradigmas. Benjamín, ¿todos los murciélagos transmiten rabia y son plaga?
En realidad cualquier animal silvestre, o en este caso mamíferos, podría hacer aquello, pero los murciélagos a veces son mal tachados de que todos y de que, digamos, solo ellos son los culpables de la rabia, cuando Correcto. en realidad no es así. De hecho, debemos siempre tener precaución. Si uno manipula cualquier animal silvestre... Incluso una zarigüeya. Una zarigüeya o un mismo perro. No, por supuesto. O sea, imaginemos que a veces los mismos perros domésticos podrían transmitirnos... Así es, y vemos mucho esto, y te lo digo porque yo vivo en una urbanización, por suerte en la vía de la costa no es mucho, pero acá en San Borondón pasa mucho, que hay estas empresas fumigadoras que te dicen, bueno, si ves un murciélago en el techo avísanos que vamos a fumigar. Ya hemos escuchado lamentablemente casos donde se han envenenado mascotas. Quiero aclarar que esa mala información de que toda una familia murió por estar expuesta a un veneno de una fumigación no fue así, se encontró que había sido otra la fuente de contaminación. Sin embargo, esto es riesgoso y es peligroso, y sobre todo no es muy puntualizado, ¿no? ¿Cómo podemos certificar que estas empresas que realizan la fumigación no están de alguna manera confundiendo otro tipo de murciélagos que son necesarios, ¿no? El murciélago que más encontramos, me imagino que es el Dosmundus rotundus. En realidad no, diría que es el Molossus molossus. Aquí en Guayaquil. Aquí en Guayaquil, diría yo. ¿Cuáles sí. son las características de ese? ¿Tiene nariz de chancho? ¿Tiene como más o menos cómo se ve? Hola, ¿cómo vamos? Buenos días. Bueno, yo creo que de hecho le damos paso acá a Jaime Salas, que es quien es el experto y ha tenido años de investigación dentro de Guayaquil y en la costa sobre los murciélagos. Bueno, yo estoy dando la bienvenida allá, pero justamente eso, me encantó. Quien nos está acompañando hoy, y creo que es valioso pues que él nos pueda aportar desde su experiencia. Benjamín ya se siente tan en casa que ya es parte. Tú sabes que estos micrófonos son suyos, chicos. Cuando quieran dar una noticia, de verdad que están en su casa. Tenemos al máster Jaime Salas, quien es docente investigador de la Universidad de Guayaquil y coordinador general del programa de conservación de murciélagos del Ecuador. Jaime, estamos aquí rompiendo paradigmas. Justamente se viene Halloween y estaba haciendo la reflexión de que muchos de nosotros vamos a decorar nuestras casas y las aulas de nuestros colegios y las aulas de nuestras universidades con los murciélagos. Sin embargo, vemos un pobre murciélaguito por ahí, Chuchaki, que ese no se trasnochó, se trasdió. Y lo primero que hacen pues es verlo como una rata, como una plaga. ¿Qué le dirías tú a estas instituciones educativas acerca del manejo y a estas urbanizaciones que pues promueven mucho el tema de tratarlos como una plaga? Bueno, primero buenos días y muchísimas gracias por la invitación y también por la oportunidad de poder hablar de este grupo que precisamente en este tiempo ha sido, desde hace mucho tiempo atrás, de hecho, muy estigmatizado, y particularmente en octubre, por este contexto de Halloween, generalmente es mucho más señalado como el símbolo del terror y el símbolo de todo lo macabro que puede haber para el ser humano, ¿no? Coincidencialmente, también octubre es el mes de los murciélagos en toda Latinoamérica, ¿no? Que tiene un contexto en cuanto a la cultura antes de la venida de los españoles, ¿no? Por eso es que la Red Latinoamericana de Conservación de Murciélagos definió este mes dedicado a los murciélagos en todos nuestros países. Entonces, buenísimo, Jaime. Vamos a ir a un primer corte, ya regresamos con esta información que vamos a continuar cortando. Seguimos en las redes sociales como @RTP Ecuador. ¿Tú todavía percibes o crees que hay este sentimiento que el Halloween de alguna manera lo empuja como una especie maléfica o con algún tipo de denominación mágica? No, por supuesto. No, y definitivamente esto alimenta el mito, ¿no? El mito, claro, que lo está promoviendo precisamente todo lo que es las películas, las novelas, los contextos incluso de podcasts que lo utilizan como decoración. Drácula. Por supuesto, ¿no? Sí. Claro, no solo vampiros, sino Drácula. Cuéntanos algo, ¿cuántas especies de murciélagos tiene Ecuador? Porque entiendo que somos uno de los países más biodiversos y con mayor cantidad de murciélagos en diferentes tipos. Esa es una muy buena pregunta, porque precisamente estos son números que se actualizan periódicamente. Correcto. Precisamente vine leyendo para traer el dato bien exacto. Actualmente, según la última lista oficial de mamíferos del Ecuador del año 2025, tenemos 183 especies de murciélagos para Ecuador, lo cual ubica a Ecuador no solamente como uno de los principales países en diversidad de murciélagos de Latinoamérica, está entre los 5 primeros países de diversidad de murciélagos entre Latinoamérica, y es
particularmente interesante si usted considera que Ecuador es un país muy pequeño si lo compara con países como Brasil, México, Perú, ¿no? Correcto. Yo también venía haciendo el deber y hablábamos de por qué Ecuador es tan biodiverso, ¿no? Porque solamente tiene el 0.2% de la superficie global y sin embargo pues se lleva los primeros premios en muchas cosas. ¿Tú crees que hay alguna manera de socializar esto con la gente, de educar a la población que está en contacto? Porque si hacemos un mapa de Guayaquil, diríamos que las zonas que están en la vía La Costa y acá en la vía San Borondón son los que realmente más contacto tienen con los murciélagos, o en las zonas urbanas también podemos encontrar un alto conflicto humano-animal. Yo pienso que tal vez es más visible en una zona urbana, sin embargo hemos detectado que hay conflictos con los murciélagos en cualquier tipo de contexto, ¿no? Precisamente hay personas que desafortunadamente en el contexto de pandemia que se relacionó injustamente a los murciélagos como el origen del COVID. Vimos por todos lados que en muchas comunidades rurales que no les llegó la información de una manera correcta y responsable, sobre todo, comenzaron a vandalizar colonias, ¿no? Y eso se vio en varios países. Entonces yo no creo que haya tanto un tema de que haya una diferenciación, ¿no? Si es un contexto urbano o rural, pero evidentemente en un contexto urbano es más visible, ¿no? Correcto. Regresamos del corte, les recuerdo que estamos en Ecoverde, este espacio para escuchar los principales problemas ambientales nacionales e internacionales, pero actuar desde el local, porque en realidad desde nuestro metro cuadrado es desde donde podemos realmente hacer la diferencia. Estoy conversando con Jaime Salas, quien es el director del proyecto que realmente cuida a nuestros murciélagos. Ecuador es un país que tiene una altísima biodiversidad, ya nos va a decir el número que lo viene trayendo fresquito, pero Ecuador con el 0.2% de la superficie mundial, porque eso es lo que ocupamos de territorio. Y debo decirlo, en el lapso de mi vida, tengo 38 años, solo lo he visto encogerse, no he visto que nos agrandemos, no nos vamos a meter en ese tema. Pero la realidad es que teniendo solamente el 0.2% de superficie, ¿cuántas especies de murciélagos hay en Ecuador, Jaime querido? Claro, tenemos actualmente, según la última lista oficial de murciélagos del Ecuador, la lista de mamíferos del Ecuador, 183 especies de murciélagos. Y esto no es un número estático, esto es un número que tiende a incrementarse conforme también las investigaciones se incrementan, ¿no? Así es, y hablábamos un poquito antes de que ustedes lleguen, chicos, del rol que tienen como polinizadores, porque mucha gente tiene en la cabeza o en el concepto que los murciélagos chupan sangre y pasan rabia, ese es como el común denominador. Tuve la suerte en algún momento de vivir en un sector entre Ceibos Norte y Las Cumbres, donde había un espacio con un árbol de balsa enorme que atraía muchos murciélagos distintos, y en la reja de la casa había la oportunidad de ver algunos especímenes. Ahí encontré algunos que tenían esta nariz como alargada, con un pico para arriba y su respectiva nariz de chancho, como les decíamos. Y me acuerdo que buscaba en internet como cualquier otro ciudadano puede hacerlo, y bueno, salía que él era frutívoro. Oh, sorpresa, comía frutas. Había otro que es insectívoro, habían otros... ¿Cuál es el rango de alimentación? ¿Es cierto que solamente toman sangre? Esa es una pregunta muy interesante que siempre las personas nos las hacen llegar, ¿no? Porque en general la gente piensa que los murciélagos exclusivamente se alimentan de sangre o que son hematófagos, ¿no? Bien, entonces sí, una gran parte de todas estas especies de murciélagos que hemos mencionado, 183 especies, son frugívoras, son nectarívoras, quiere decir que se alimentan de polen o de néctar. También hay una gran cantidad de especies que son insectívoras, que son las que generalmente observamos en las ciudades, por ejemplo, en las luminarias, por ejemplo. O sea que también controlan plagas. Por supuesto, se los consideran controladores biológicos. En otros países incluso es muy llamativo que les hacen o les construyen casas artificiales para que ellos puedan alojarse ahí y que puedan regular en cultivos como algodón o maíz o trigo de manera natural, ¿no? Sin depender de agroquímicos, ¿no? Lo que dices, Jaime, me hace pensar, y aquí lo pongo en la mesa con mi querido Benjamín. No sé si han escuchado que hay un exceso de reproducción de esta polilla nocturna blanca que está tomando de manera excesiva la savia de los manglares y está matando algunos árboles de mangle. ¿Será que alguno de estos murciélagos consume esta polilla y por andar envenenando a los pobres murciélagos estamos causando un desequilibrio? ¿Es esto posible?
O sea, es bastante plausible. Justo ayer en el Congreso de Manglares me hicieron esa pregunta. Ah, ¿no? Miren, ahí, sí. Hubo uno que fue al Congreso de Manglares. Justo estábamos hablando que todo gira alrededor de Manglares estos días porque se está haciendo en la Universidad del Pacífico. Sí, mañana nos vemos ahí. Sí, están organizando. Y pues en la noticia que Ecuador ya no va a exportar cangrejo rojo, ¿no? Todo esto nos lleva a enfocarnos a este ecosistema que está intrínsecamente relacionado con nuestros murciélagos. Perdón, ya estoy entre murciélago y manglar. ¿Cuál es la relación que tiene el manglar de Guayaquil con el murciélago? Los manglares son ecosistemas muy productivos. Desafortunadamente para el tema de conservación de murciélagos es un asunto muy desatendido, porque nos enfocamos en los manglares por sus temas de pesquerías, por sus temas de contaminación, biodiversidad marina, porque es bastante carismática, ¿no? Pero en cambio los murciélagos, que sí tienen un rol importante dentro de los manglares, pues es bastante olvidado. Sí, entonces precisamente nos preguntaron eso ayer y realmente no tengo una respuesta para eso. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos desconocemos específicamente cuáles son las dietas de muchas de las especies de murciélagos insectívoros que tenemos aquí. Wow, increíble. O sea, nos falta mucha más investigación. Esto no es algo que podamos hacer, de hecho, de la noche a la mañana. Correcto. Necesitamos, es un tema de apersonamiento de instituciones de investigación. Correcto, y debo decirlo porque este esfuerzo que han hecho ustedes con Natalia Molina, si mal no recuerdo, fue cierto, y en el Parque Histórico, correcto, bien, todos mis datos estaban correctos. Recordemos que el Parque Histórico de Guayaquil está ubicado en San Borondón, pero sigue siendo el mismo ecosistema porque a la naturaleza no le interesa en qué momento se dividieron Guayaquil y San Borondón, así que no se me pongan perecosos con el tema. Pero la realidad es que creo que hay muchísimo esfuerzo científico, conozco de cerca el esfuerzo, incluso hay un grupo nacional, se me va el nombre, pero es algo así como la Junta de Investigadores por los Murciélagos del Ecuador. Sin embargo, debemos reconocer que estos científicos que tengo yo a mi lado donan su tiempo, su esfuerzo, sin recibir absolutamente nada a cambio, mientras otros países gestionan los recursos internacionales para que este tipo de investigación sea sostenible financieramente. Así que jalón de orejas realmente, porque como ciudadanos deberíamos estar más interesados en que ustedes tengan todos los recursos que se necesitan para determinar cuál es la relación que tienen los murciélagos con el mangle, a costa de que nos quedemos sin cangrejada, pues no, porque esas son el tipo de conexiones que vamos a ir descubriendo a lo largo de la investigación. ¿Qué fue lo que descubrieron en este proceso? Bueno, el trabajo que hicimos precisamente con el manglar, que fue entre Parque Histórico y sobre todo Isla Santay, ¿no? El área protegida que tenemos entre Durán y Guayaquil, y San Borondón también, fue un tema de investigación de bioacústica, ¿no? Que salió precisamente en un reportaje muy interesante hace unos días atrás, que eran las voces de los murciélagos, y que se estudió con una rama de la ciencia que se llama la bioacústica. Increíble. Que es solamente la única forma de conocer cómo emiten los sonidos los murciélagos para poder orientarse en los bosques, ¿no? Evidentemente ellos no van a usar una linterna, que son lo que los biólogos cuando vamos con Benjamín al campo, usamos linternas, alguna forma para iluminarnos, ellos no lo usan, pues para navegar usan este sonar, por supuesto, y ellos de esa manera se orientan, buscan su alimento, etcétera. Ese es el mérito de este trabajo que hicimos en colaboración, y eso fue lo que se expuso. Y claro, salió esa pregunta, bueno, ¿y tiene que ver esta polillita que anda por ahí? No lo puedo responder no sabemos quién se come esa polilla. Yo adelanto algo así súper breve, porque justamente tengo las cámaras en una zona de manglar. Correcto. Y bueno, no es algo que, de hecho a mí me cuesta bastante a veces publicar científicamente, pero es algo que tengo ahí guardado. Justamente hay una garza, la garza nocturna, la he visto y se capta que está comiéndose esa polilla, la que es abundante, ¿no? En todas estas zonas. Es bastante frecuente en la noche que y la garza nocturna no es muy específica, la verdad es que come medio cualquier cosa. Es bien oportunista. Sí, es como yo, come todo. Pero justamente era un juvenil y empieza todas las noches y sale su rutina a comer polillas. Correcto. Entonces, porque algo que también nos hemos dado cuenta, creo yo, como cualquier guayaquileño, no hay que ser biólogo, son la desaparición de los grillos. Guayaquil toda su vida tuvo el pico de los grillos en la primera lluvia y ya son por lo menos unos 2-3 años, calculo yo, que no hemos visto esta proliferación que, si bien no nos puede gustar, habla de un cambio en el ciclo importante, y los obviamente grillos son alimento para un montón de otras especies. Por eso se reproducen con una curva que se conoce como curva J, es decir, la explosión de la cría son un montón porque sobreviven muy pocos y tienen un corto tiempo, a diferencia, por ejemplo, de la cría de un elefante o de una ballena, que tiene una curva S que va mucho más lento hasta poder llegar a su madurez. Ya sé que me puse con términos biólogos, pero la realidad es que Guayaquil necesita que haya un espacio ciudadano para esto. ¿Cómo la ciudadanía puede cuidar a los murciélagos?
esa también es una muy buena pregunta. Actualmente tenemos varios sitios en los cuales como programa de conservación de murciélagos del Ecuador nos hemos enfocado precisamente como escenarios ideales para que las personas que las visiten conozcan más de los murciélagos. Correcto. Uno es muy conocido, lo que no... Por Exacto. supuesto. Uno es muy conocido, ¿no? Por casi todo el mundo que vive en Guayaquil, Cerro Blanco. Cerro Blanco fue la primera área en el Ecuador ser reconocida de forma internacional como una área de importancia para la conservación de los murciélagos en el año 2013 y fue la primera, repito, del Ecuador. Así es. Entonces increíble. ahí hicimos proyectos muy interesantes que invitamos a todos que los vayan a ver. Tenemos un Murci Mural muy bonito. Claro. Fue y mira pintado, que justo estábamos dando la noticia que el colectivo Vía la Costa solicita declarar a Cerro Azul como área protegida. Algo así también estoy O sea que escuchando, podríamos sí. decir que también Cerro Azul puede ser, porque está al lado de Cerro Blanco, intrínsecamente un hotspot de murciélagos. Bueno, hay una gran cantidad de especies, ¿no? Justamente todos estos esfuerzos desde el 2013 hasta la actualidad es lo que ha llevado a que poder decir tengamos que eso alrededor de 30 especies de... En Wow, Cerro increíble. Blanco hay algo así, 35 especies nada más, ¿no? Increíble. Vamos a ir al corte en la radio y les recuerdo que seguimos en nuestras redes sociales como @RTP Ecuador en vivo, en YouTube, para que vean nuestras lindas caras. Aquí estamos, en la parrilla. Pero claro, importantísimo. Y yo creo que las universidades, incluso que no están cerca del manglar, como por ejemplo la Universidad del Pacífico, y otras que comparten manglar, como la Salesiana en la Vía La Costa, la Ecotec en la zona de la Francisco de Orellana, en la zona donde está ubicada. En realidad cada vez se va sumando más gente y vemos la interconexión. Yo creo que esto tiene con la cultura guayaquileña como tal. Yo he tenido la oportunidad de ver en 2 lunas llenas cómo poliniza un murciélago enorme, porque no sabría de qué especie es, en Playas Villamil. Una de estas flores que vienen de este tipo como de donde se hace el tequila. Los agaves. Como un agave costeño que tenemos Claro. acá abajo, y florece con una rama gigante enorme, Sí. que florece una vez al año esta especie. Correcto. Y solo en luna llena, parecido a los cactus que en su momento tuvimos, no sé si se acuerdan, en la parte de abajo de los ceibos, cuando se sembró eso muy bonito y tenía las veraneras. Tipo candelabro. Había unos cactus tipo candelabro que florecían solo en luna Y esos son llena. solo polinizados por murciélagos. Exactamente, y solamente veías a los murciélagos ahí. Es decir, hay la probabilidad de que si Guayaquil no llega a estudiar a profundidad la relación que tiene su mangle con los murciélagos, las consecuencias sean económicas. Vamos más allá del tema netamente ambiental. ¿Qué nos hace falta para poder determinar este tipo de conexiones? Más cámaras trampa, más benjamines, más recursos, más universidades. Sí, nos hace falta más, primero que nada más investigaciones, y eso se traduce pues en más personas interesadas en poder desarrollar estos tipos de estudios, ¿no? Así Y es. sobre todo que esto se pueda llevar no solamente en un plano académico, sino también que se traduzca en esfuerzos en la comunidad, ¿no? Correcto. Y justamente creo que es válido unir un poco los temas. El PCM, el Programa de Conservación de Murciélagos, tiene abierto esta iniciativa de hacer estos Baticamps, que son estos Qué divino el nombre. eventos para integrar a la comunidad, sea académica o sea ciudadanía común, Exacto. en los monitoreos de murciélagos, ¿no? Tanto hacer el tema de toma de datos, porque uno captura los murciélagos, pero... Le toma la fotito. Toma la foto, la morfometría, y de una vez se hace el tema de educación ambiental, ¿no? De quitar un poco esa percepción, esa mala percepción ciudadana. Exacto. Y de manera muy personal, por así decirlo. Muy, Una muy bad experience. Claro, o sea, Claro. al Sí. momento, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de eventos, por ejemplo, pueden ser mayormente promovidos, obviamente sin quitar la ética de lado, ¿no? Porque eso es Sí. algo muy importante Así en es. el momento de que No, uno siempre captura. cuando uno, exacto, y déjeme, bueno, para los animalistas extremos, decirles que cuando uno está en la naturaleza y captura animales o cuenta animales, siempre el método tiene que ser no solo ético, sino que hay un poco de reglamentos que tienen que tener, incluyendo que no sea visible para el depredador, que luego se lo pueda sacar, que no lo moleste, que sea... O sea, créanme que esto tiene unas reglas mucho más profundas del juego en lo que se ven. Ahora, esto la mayoría es en el sector costa. Bueno, ¿Cuánto nosotros hay en la trabajamos más en la sierra? costa. Pero hay muchos murciélagos en la sierra. Bueno, tenemos también un Porque me gran imagino que grupo, con la ¿no? altura van disminuyendo la cantidad de murciélagos que tenemos, o la biodiversidad, digámoslo así. Sí, bueno, lo que se dice es que la diversidad de murciélagos y de cualquier tipo de especies se incrementa hacia los trópicos, ¿no? Hacia Correcto. donde hay más temperatura. Ok. Pero existe una diversidad también muy interesante de murciélagos ya en las zonas de páramo
y zonas altoandinos, ¿no? Increíble, porque hablemos de la Amazonía, porque sí, vamos a hablar del tema. En la Amazonía hay los grandes, que se conocen como vampiros, los grandotes. No, también tenemos esto. Acá también en la costa. Claro. Y se reportaban, pues bueno, en su momento algún tipo de conflicto humano murciélago, digámoslo así, ¿no? Pero vamos aumentando la biodiversidad a lo largo de la cordillera de los Andes en su bajada a la Amazonía y en su bajada al costero. Me imagino también que el Chocó, tanto costero como andino, contienen un montón de estas especies. Correcto. Es decir, estos conflictos se dan más que nada por los vampiros, ¿no? Y hace algunos años hubo precisamente un brote de rabia, ese sí demostrado y asociado con vampiros, ¿no? Claro. Rabia selvática, pero era precisamente algo muy inusual, es decir, eso que ocurrió como hace 15 años realmente no se ha vuelto a repetir. ¿No? Son zoonosis esporádicas que sí se dan, pero... Y como bien decía Benja, hay que tener en cuenta que la transmisión de la rabia es de cualquier animal que esté, digamos, suelto, por así decirlo, o fuera de un ecosistema contenido. Entonces, o animales domésticos. Incluso también. Animales domésticos. Entonces, la idea es sacarnos de la cabeza que los murciélagos transmiten rabia y que son una plaga. O sea, no es tanto eso, es que se piensa que es exclusivo de los murciélagos, ¿no? Y realmente es cualquier animal, un mamífero silvestre, que puede ser un vector de comen frutas, polinizan, comen polen, son controladores de plagas y por supuesto pues va más allá del simple hecho de que sea un tipo, sino que Guayaquil como ciudad tiene pendiente también entender cuál es la relación entre sus manglares y los murciélagos. ¿Dónde encontramos más murciélagos? ¿En el bosque seco tropical o en el mangle? Esa sí es una muy buena pregunta. En el bosque seco es un poco más fácil, digamos así, metodológicamente hablando, investigarlos. ¿Por qué? Porque podemos poner las redes de una manera más fácil. Correcto. Colocar las redes en el manglar, donde el suelo no es tan firme, donde uno se puede hundir, y el manglar que puede medir hasta 10, 15, 20 metros, lo hace más complicado. Lo hace más complicado. Yo mi tesis de maestría, de hecho, la hice con murciélagos en el manglar. Increíble. Entonces yo encontré una diversidad bastante baja en comparación al bosque seco. Pero debe haber más, ¿no? Así es. Entonces ahí necesitamos usar estos métodos acústicos. No, y es increíble porque se ha juntado todo, ¿no? El tema de que el 1 de octubre sea el Día Internacional de los Murciélagos y que estamos en Halloween, y les recuerdo, muchos de nosotros vamos a poner en nuestra casa de decoración a nuestros animalitos y sin embargo los tratamos terrible. Regresamos del corte, les recuerdo que estamos conversando con Jaime Salas y Benjamín Navas sobre nuestros murciélagos, la importancia que tienen para conservar nuestro manglar e inherentemente nuestro cangrejo rojo, y un poco la falta de investigación que hace. Soy consciente y he sido testigo en primera fila que hay grandes esfuerzos nacionales e internacionales para la conservación del murciélago ecuatoriano. Romper y sacarnos de la cabeza este paradigma de que son únicos transmisores de la rabia y que todos los murciélagos son hematófagos o que comen sangre, sino que también se encargan de controlar plagas, son polinizadores, algunos de ellos comen frutas y la variedad es enorme. Aparte, la verdad, en lo personal a mí me encanta que las caras son tan distintas porque tienen unas caras chistosísimas, unos tienen como una nariz larga para arriba. Hay varios nombres un poco tal vez graciosos, pero justamente describen esa morfología, ¿no? Como los que son los molósidos tienen estas caras de perros, les dicen. Ajá, sí, me encantan esos. A todo el mundo le gustan los que tienen cara de perrito. En cambio, el Desmodus, que es el vampiro, en cambio tiene como una cara de chancho, tiene una naricita peculiar, ¿no? Cara de chancho, pero tiene una nariz larga para arriba. Bueno, esos son todos supongo que los filostómidos. Correcto, hay algunos que incluso le llaman nariz de espada, ¿no? Porque tienen la nariz súper alta. Yo he rescatado algunos y bueno, una anécdota personal, a mí sí me mordió uno y yo me fui a lavar con Acción y no pasó nada. No es recomendable eso, por si acaso. Si les muerde un murciélago, deberían irse a poner igual la antirrábica por si acaso. Creo que es una precaución. Sí, sería bueno tal vez mencionar, no sé si Jaime, por ejemplo, qué sucede si uno encuentra un murciélago, qué es lo que uno debe hacer, ¿no? O sea, lo principal sería realmente tratar de evitar que niños o mascotas, si es dentro de la casa, lo manipulen directamente. Así ¿no? es. Debería ser nada más personas adultas y de una manera indirecta, tal vez usando una toalla, una tela o un cartón, una caja de zapatos, algo por el estilo, y dejarlo fuera de la casa en un árbol y el animal cogerá su rumbo, no sin mayor problema. Aparte que hacen el sonido, bueno, el que yo atrapé para soltar, que me terminó mordiendo, pero no pasó nada, hacía un sonido específico mientras yo trataba de salvarlo, porque mi gata lo había cogido. Y era impresionante cómo el sonido está hecho para que tú no puedas determinar de dónde viene. Es casi como cuando buscas al grillo en la casa. O sea, están hechos para que circule. ¿Cómo
¿Qué es lo que debe hacer la ciudadanía si encuentra de alguna manera alguna situación que no puede manipular? ¿Se puede llamar al 911 a pedir que la UPMA vaya a rescatar este tipo de animales? Sí, yo creo que sería el mejor, vamos a decirlo así, el mejor protocolo, ¿no? De llamar a una autoridad ambiental, que puede ser tanto del Ministerio de Ambiente, el 911, también si es en Guayaquil, lo que es la Dirección de Ambiente, que hacen estos rescates. 181, ¿no? Creo que actualmente. Al 181. ¿Qué le dirían ustedes a las urbanizaciones que promueven en exceso este tratamiento hacia los murciélagos como plaga? ¿En qué caso se podría determinar, o si es que hay el caso de que sea una plaga? ¿Y cuál es el efecto que tienen este tipo de venenos? Que voy a ponerlo en perspectiva. Ya tuvimos el tema de las ardillas en el parque de Urdesa justamente por utilizar este tipo de veneno. Recordemos que el murciélago es un mamífero y mamíferos somos todos. Entonces, por si acaso, no estoy satanizando el uso, y aquí queda el espacio abierto para que quieran también venir las personas que hacen este servicio a comentar cualquier cosa, por si acaso esto es una libre democracia. Pero ¿qué le dirían ustedes a estas organizaciones que promueven en exceso el uso de este tipo de manejo de los venenos, y cuál es el efecto de estos venenos normalmente en un mamífero? Bueno, desde mi perspectiva ya profesional, creo que hay un vacío legal, porque estas empresas que ofrecen estos servicios de controladores de plagas, si bien es cierto, consideramos plagas a insectos, a roedores que se ingresan a los hogares, también ponemos ahí en esa como etiqueta de plagas a los murciélagos. Correcto. Pero los murciélagos hay que recordar que son parte de la fauna nativa. Correcto. Entonces están protegidos por la legislación nacional. Me parece excelente ese punto por de ahí vista. hay que tener en cuenta que para tratar a fauna nativa, entonces deberían tener protocolos amigables con la fauna para poderlos no eliminar ni matar, sino espantar. No, se llaman protocolos de exclusión. Ya existen ya estandarizados protocolos de exclusión. Yo he aplicado algunos de esos protocolos de manera bastante exitosa, pero también hay que tener en cuenta que muchas personas, pues hay que también tomar en cuenta el otro lado. Tener murciélagos en los techos no es algo, claro, no es algo agradable, los sonidos, las excretas. Y el guano efectivamente también puede transmitir enfermedades así como las palomas que por están supuesto, en la toda ictioplasmosis la ciudad, es una. Sí. Entonces las personas quieren, bueno, sáquenme los murciélagos lo más pronto, lo más rápido, quiero para allá. Y los protocolos realmente llevan su tiempo, ¿no? Para excluir una colonia de murciélagos en un techo que pueden tener hasta 100 individuos, que son estos molósidos, por ejemplo, para tener éxito y no matar o disminuir este porcentaje de mortalidad, pueden llevar 3-4 días. Pero las personas quieren... Es un tiempo corto, de todas maneras, pensé que ibas a decir meses. Bueno, y de ahí hay que hacer visitas periódicas, ¿no? Claro, y un poco, tal vez ustedes tienen algún tip para las personas que, bueno, pues... revisen su techo, tal vez sería mejor tapar estos huequitos donde pueden ingresar los murciélagos que terminar con una colonia de murciélagos no deseados. Me parece interesantísimo, Jaime, lo que acabas de decir. Efectivamente, tenemos este concepto donde si encuentras una casa de murciélagos en tu techo, llamas a que pongan veneno, cuando en realidad son una especie protegida y nativa. Sí. Ahora, ¿cuál es el riesgo de poner estos venenos que, pues, al ser directamente para mamíferos, pueden también a las ardillas, como sucedió en el Parque Urdesa? Y debo decirlo, no tengo un nombre ahorita, pero yo he escuchado y he visto, sobre todo en las redes sociales, que sí se ofrecen servicios éticos para sacar los murciélagos del techo, que son como más como... No sé. Yo solo he visto en internet uno que dice como eso. Humo, o sea, es como un humo no letal que se utiliza para... Pero eso no sirve, eso no sirve porque hay muchas personas que dicen, o sea, por lo menos que yo he escuchado. Palo santo y ya. Exacto, o sea, uso humo, los espanto, los espantarán por un par de días y vuelven. Correcto. Pongo luces, reflectores, hay incluso unos dispositivos que emiten sonidos para espantar, antirratones, pero no sirven. ¿Por qué? Porque el problema principal es algo que dijiste hace un momento: los espacios o los agujeros que tengo en el techo, que tengo en las paredes por donde ellos ingresan. Correcto. Entonces, si yo no hago que esta colonia salga de ahí y luego tapono eso, voy a tener el problema. Claro. Lo otro es que si ese agujero se hizo de alguna manera por el viento, el calor, la lluvia, por algún factor climático, esto se va a volver a repetir. Entonces, a veces si que no lo que se dice, usted lo sacó y volvieron. Entonces, lo que usted me hizo no me sirvió. Claro, y si no es un murciélago, bueno, en mi caso es una zarigüeya o una lechuza, porque en todo caso el hueco que hay ahí será aprovechado. ¿Cómo creen ustedes que podemos democratizar esto? Porque sé que mañana en el Congreso de Manglares nos vamos a ver los tres. Sin embargo,
la ciudadanía común, la señora que está acá en las urbanizaciones, en la León Férez Cordero, este mensaje no le va a llegar. ¿Creen que sería bueno que de alguna manera tanto la academia como los municipios de San Borondón, de Guayaquil, de Daule, tengan esto se apersone como un plan y de todas maneras aquí se abre un espacio para un nuevo emprendimiento, ¿no? Para sacar los murciélagos o las plagas que hayan en los techos, pero de una manera ética, tomando en cuenta que la mayoría de estas especies que vamos a encontrar, como tú bien dices, son especies nativas. Hablamos de zarigüeyas, hablamos de la lechuza, que también tiene tanta mala fama, y me imagino que lo has de haber visto, porque dentro del mercado negro que existe en ciudades como Guayaquil, lo primero que encuentras es la pata de la lechuza campanaria y sangre de murciélago. Entonces, sí. A ver, y los gatos negros en época de Halloween. Sí, y me sumo ahorita, a la campaña sí. de rescate animal, de por favor tener extremo cuidado con nuestros gatos negros. Me sumo, yo también tengo un gato negro, toda bruja, que sería una bruja sin un gato negro. Por favor, tener cuidado, a pesar de que no podamos creerlo. Hoy, en el año 2025, sigue habiendo un mercado negro enorme de tráfico de animales para este tipo de santería que cada vez toma más fuerza, lamentablemente, dentro de las mafias que se están gestando en el país. Entonces, realmente a estar muy atentos, ¿no?, con el tema. ¿Cómo puede la ciudadanía, o de alguna manera, cómo podemos hacer que esto le llegue a estas personas? Bueno, en parte hay mucho trabajo que se está haciendo, enhorabuena, gracias al gran impulso de redes sociales. Benjamín ha hecho una muy buena parte con su trabajo a través de su proyecto de ciencia ciudadana. También nos da un buen aporte a nosotros dentro del programa de conservación de murciélagos a través de redes sociales. El proyecto que estamos realizando con los Baticams, que es algo made in Ecuador realmente, y que ya tiene más de un año realizándose, es bastante interesante porque se llaman a familias, las familias van con una percepción, se les hace una encuesta previa de percepción y luego se les hace una post-encuesta y uno ve, salieron. No, y el cambio de percepción es impresionante, de un giro de 360 grados, ¿no? Y van niños, ¿no? Creo que van niños, ¿no? Van niños y van con mucho temor y no solamente son los niños, son también los adultos, ¿no? Y vamos a ver que los niños son los que nos llevan. El otro tema también es el de, claro, el otro tema también es el de las autoridades, ¿no? En cierto sentido, desafortunadamente las autoridades también cambian. Entonces es importante que se dejen institucionalizados ciertos programas y proyectos de protección. Entonces, por ejemplo, Cerro Blanco ya es un tema de protección a nivel internacional de murciélagos. Aquí mismo en Guayaquil tenemos otros, como el Jardín Botánico de Guayaquil, es otra de las áreas importantes. Preguntar, el Jardín Botánico también, también ¿cierto? Es un icon. En Jardín Botánico, para los que quieran visitar, hemos hecho una murciescultura. Les invitamos a todos para que la puedan visitar, y ambos, la Murci escultura y el Murci mural del Cerro Blanco, fueron realizados por estudiantes universitarios de la carrera de biología y que hicieron ellos mismos. ¿De la Universidad de Guayaquil? Sí, de la Universidad de Guayaquil, que tienen también no solamente la pasión por la ciencia, sino también por la educación ambiental. Increíble. Entonces se está institucionalizando esto y se ha dejado esto. Y esto fue con un financiamiento que la Red Latinoamericana de Conservación de Murciélagos a nivel totalmente regional consiguió, porque esto se replicó no solo en Ecuador, esto se hizo en Venezuela, se hizo en Bolivia, se hizo en varios países. Fue un financiamiento, digamos, pequeño, pero que se pudo multiplicar, tuvo un efecto multiplicador muy interesante, ¿no? O sea, Ecuador está tomando el liderazgo que debería tener, porque al ser el 0.2% de la superficie y tener como 180 y sumando especies, tiene que tomar un poco la batuta. ¿Ustedes creen que han visto a los niños? Y ven, ya te pregunto a ti por este proyecto de educación ciudadana, que ellos vienen con ese concepto a tenerle terror a los murciélagos porque los adultos gritan como locos cada vez que ven un murciélago, y esta reacción familiar de que entró un murciélago a la casa y la gente grita como loco? ¿Será por eso? Porque no está Rodolfo aquí para rayarme, pero yo crecí con murciélagos. En la hacienda entre Quevedo y El Empalme era normal que hubiesen muchísimos murciélagos y enormes. Incluso mi papá me contaba una historia en que él tuvo un accidente, pero todo salió bien, con un murciélago enorme con cara de perro, color rojizo, enorme, en la zona de Quevedo y El Empalme. Ustedes me podrán decir más o menos qué especie habrá sido, pero eso está con cara de como ser un pescador, ¿no? De perrito, ¿no? Sí. Enorme. Mi papá dice que ocupaba todo el parabrisas. Esas épocas maravillosas donde todavía en los ríos pues habían cocodrilos sueltos en el agua y perezosos recorriendo las tecas que se sembraban. Yo nunca crecí con miedo a los murciélagos y en mi casa es algo que mis hijos no contemplan. ¿Será que somos los adultos los que estamos transmitiendo este miedo incontrolable a estos animales?
creo que no, o sea, creo que sí forma parte, ¿no? de una cultura que se ha ido llenando de tabúes tal vez con estas especies, pero también son los medios. Creo que los medios a veces no ayudan, como este mismo tema de Halloween, que es un tema, tal vez una festividad que no es en un mal plano, ¿no? Pero que sí asocia esto como al tema tenebroso, al tema de terrorífico, o inclusive las películas, o como por ejemplo otros casos, como los tiburones, o los cocodrilos, que tienen también esta percepción. Sin embargo, los murciélagos creo que es un caso peor todavía, ¿no? Claro, si uno ve un murciélago, es tan chiquito pensar que es un vampiro. Y a veces se pareciera que la morfología no ayuda, pero creería que si uno los ve de cerca, pues sí tienen para esa... mí son lindos. Ese es el tema, ¿no? En los Vaticanos muchas personas siempre llegan con esa percepción, no son lo más horrible que puede haber. Pero cuando ya los ven de cerca dicen, pero este animalito ha sido lindo. Exactamente. Este animalito le transmite ternura porque es un mamífero al final del día, ¿no? Chicos, estamos llegando al final del programa, pero no me quiero ir sin preguntarles cómo la gente puede seguirlos en redes sociales, porque hoy nos conectamos a través de este teléfono. ¿Cómo pueden seguirte, Benja, y cómo pueden seguir más del tema del programa de conservación de los murciélagos? Bueno, por mi lado, en Keeping Science creo que es algo aparte. Yo más bien creo que hoy es parte de Ecoverde, llevaría el tema de las redes sociales, ¿no? Al PSM, al Programa de Conservación de Murciélagos de la región Costa, justamente en Instagram, en Facebook, creo que está en TikTok también. ¿Y cómo lo encontramos en Instagram? Como PSME guión Costa. Ajá. Programa de Conservación de Murciélagos del Ecuador, guión Costa. PMCE. Sí, en todas las redes sociales estamos de esa forma. Perfecto. Y siempre estamos compartiendo información. Recientemente hemos sacado unos pequeños podcasts con información de varias especies interesantes que también los invitamos a que lo puedan revisar. Eso en Spotify. No. Son videos cortos. Ok, ¿no? Perfecto, increíble. Bueno, les prometo traer para el próximo martes lo que vamos a descubrir mañana en el cierre del Congreso de Manglar que está realizando la Universidad del Pacífico. Les recuerdo que todo gira en torno a conocer. Uno no cuida lo que no conoce, y como guayaquileños le debemos muchísimo a este ecosistema que nos ha visto nacer y que nos lo da todo. Un abrazo y nos vemos el martes con otro Ecoverde. Hasta aquí, Hablando Fuerte. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.